Un caballo salvó a una mujer apache herida, lo que nació después cambió dos destinos. El sol estaba comenzando a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Las llanuras se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, un mar de hierba ondulante que parecía no tener fin. Entre aquel paisaje inmenso caminaba Nayeli, una joven mujer apache conocida por su valentía y su conocimiento de las plantas medicinales. Caminaba sola, con una cesta de mimbre colgando de su brazo, llena de hierbas que había recogido durante el día. Cada paso que daba la acercaba a su hogar, pero también la alejaba de cualquier señal de ayuda si algo inesperado ocurría. Nayeli disfrutaba de la soledad que ofrecían las llanuras. Le gustaba escuchar el susurro del viento entre la hierba, el canto lejano de un ave, o el crujido de la tierra bajo sus pies. Esa soledad no era triste, para ella era un momento de reflexión y conexión con la naturaleza. Sin embargo, en aquel día, la tranquilidad se vio interrumpida por un accidente que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba por un sendero estrecho cerca de un barranco, Nayeli tropezó con una raíz oculta entre la hierba. Su cuerpo perdió el equilibrio y cayó con fuerza, golpeando su pierna y su brazo contra las piedras del suelo. El dolor fue inmediato y agudo, gritó, pero su voz se perdió entre la inmensidad del paisaje. Intentó levantarse, pero descubrió que su pierna estaba lastimada y no podía sostener su peso. Sentada en el suelo, con la cesta a su lado, Nayeli comprendió que estaba sola y que, al menos por ahora, nadie podría escuchar sus llamados de auxilio. El sol seguía bajando y la temperatura comenzó a descender rápidamente. La joven sabía que el frío podía debilitarla, y la idea de pasar la noche allí, sola y herida, le provocó un miedo que nunca antes había sentido. Sin embargo, Nayeli también tenía una determinación que la caracterizaba, nunca se rendía, incluso en las circunstancias más difíciles. Con cuidado, comenzó a buscar formas de aliviar su dolor y protegerse del frío. Usó algunas hierbas que llevaba consigo para cubrir la pierna lastimada y tratar la inflamación, y se acurrucó junto a una pequeña roca que le ofrecía algo de abrigo. Mientras tanto, en la distancia, un caballo salvaje se desplazaba lentamente por la llanura. Su pelaje brillaba bajo los últimos rayos del sol, y sus ojos reflejaban una inteligencia y curiosidad que solo un animal libre podría tener. A lo lejos, el caballo percibió algo inusual, un movimiento torpe y un olor extraño que no pertenecía al viento ni a la hierba. Sin dudarlo, se acercó, moviendo sus grandes patas con cuidado para no hacer ruido. Nayeli, agotada y concentrada en su dolor, apenas notó la presencia del animal al principio. Pero pronto, lo sintió cerca. Unos ojos grandes y oscuros lo observaban desde apenas unos pasos de distancia. Por un instante, el miedo y la desconfianza la invadieron. No sabía si el caballo era amigable o peligroso, nunca había visto uno tan cerca en la naturaleza sin que alguien lo guiara. Sin embargo, algo en la mirada del animal le transmitió calma. Sus ojos no mostraban agresión, solo curiosidad y comprensión. El caballo dio un paso más, acercándose con cautela, mientras Nayeli extendía una mano temblorosa hacia él. Para su sorpresa, el animal no retrocedió. En cambio, bajó su cabeza lentamente, permitiéndole tocar su suave pelaje. El contacto fue casi mágico. Por un momento, Nayeli sintió que no estaba sola, que había alguien, aunque fuera un animal, que entendía su situación y quería ayudarla. Con cuidado, el caballo empujó con su hocico la cesta de hierbas, como si quisiera animarla a levantarse. Nayeli intentó incorporarse apoyándose en sus manos, pero la pierna herida no respondía. Fue entonces cuando el animal hizo algo inesperado, se acercó a su lado y, con movimientos firmes pero suaves, le ofreció su lomo como apoyo. Con un esfuerzo tremendo, Nayeli logró apoyarse parcialmente sobre él. El caballo se mantuvo firme, paciente, como si comprendiera que debía ser su sostén. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas aparecían, Nayeli se acomodó cerca del caballo. La temperatura seguía descendiendo,
pero la cercanía del animal le ofrecía calor y seguridad. Ella comenzó a hablarle en voz baja, contándole sobre su aldea, su familia y sus sueños. Era extraño, pero sentía que el caballo escuchaba y comprendía cada palabra. El viento seguía soplando, y los sonidos de la llanura llenaban el silencio, pero Nayeli ya no sentía miedo. Tenía compañía, y eso cambiaba todo. El vínculo que comenzó aquella noche entre Nayeli y el caballo sería mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. No era solo un encuentro fortuito, era el inicio de una relación que transformaría su vida. Nayeli aprendió a confiar en Rayo, como decidió llamar al caballo, y descubrió que incluso en la soledad más absoluta, el apoyo y la amistad podían surgir de lugares inesperados. Durante los días siguientes, Nayeli siguió dependiendo del caballo para moverse. Cada paso era un desafío, pero Rayo estaba allí, paciente y constante. Él la guiaba por senderos seguros, evitaba las piedras y obstáculos, y parecía anticipar sus necesidades antes de que ella misma las conociera. Juntos atravesaron llanuras, cruzaron arroyos y descansaron bajo la sombra de grandes árboles. El animal, que antes era un ser libre y distante, se convirtió en su compañero inseparable. La joven comprendió algo importante: la vida podía cambiar en un instante, y la forma en que respondíamos a esos cambios determinaba nuestro destino. Rayo no solo le había salvado la vida física, sino que también estaba enseñándole una lección más profunda: la confianza, la paciencia y la conexión con otro ser pueden abrir caminos inesperados. Nayeli empezó a ver el mundo de manera diferente, valorando cada pequeño gesto de bondad y cada momento de compañía. Al cabo de unos días, Nayeli estaba lo suficientemente fuerte para moverse por sí misma, pero decidió no separarse de Rayo. Había aprendido a depender de él, sí, pero también había encontrado en el caballo un amigo leal, alguien que compartía su destino y comprendía sus emociones. Esa primera experiencia marcó el comienzo de una relación que cambiaría no solo su vida, sino también la de Rayo. El sol volvió a salir sobre las llanuras, y Nayeli y Rayo emprendieron juntos el camino hacia el hogar. Cada paso era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía aparecer de formas inesperadas. La joven apache ya no estaba sola. Tenía un compañero que la entendía, la protegía y la inspiraba a seguir adelante. Y aunque todavía no sabía exactamente cómo su vida cambiaría, algo en su corazón le decía que lo que acababa de empezar no era solo una coincidencia, era el inicio de un destino compartido. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Nayeli y Rayo continuaron su camino a través de las llanuras. La luz iluminaba la hierba que se movía suavemente con el viento, creando un mar verde que parecía interminable. Nayeli aún sentía dolor en su pierna, pero cada paso que daba con la ayuda de Rayo fortalecía su confianza. Su vínculo con el caballo se hacía cada vez más fuerte, cada mirada, cada gesto parecía comunicar un entendimiento profundo que no necesitaba palabras. Rayo se movía con cuidado, siempre atento a Nayeli. Cuando cruzaban un pequeño arroyo, el caballo se detenía y levantaba una pata para mostrarle el camino más seguro sobre las piedras resbaladizas. La joven aprendió a leer sus movimientos, a sentir su intención antes de que ocurriera. Poco a poco, Nayeli comprendió que no era solo un animal salvaje que la había ayudado por accidente, era un compañero que elegía protegerla y acompañarla, cada día y en cada paso. Mientras avanzaban, Nayeli recordaba su aldea y las historias que su abuela le contaba sobre los espíritus de la naturaleza. Su abuela decía que los animales podían ser mensajeros, guardianes o incluso guías en momentos de necesidad. Nayeli nunca había tomado esas palabras demasiado en serio, pero ahora, observando a Rayo, sentía que había algo más profundo en su mirada y en sus acciones. Cada gesto del caballo parecía lleno de intención, como si supiera exactamente lo que ella necesitaba, incluso antes de que ella misma lo supiera. La primera noche después de su accidente, Nayeli había sentido miedo y soledad, pero la segunda noche fue diferente. Rayo permaneció a su lado mientras ella descansaba bajo un árbol.
La joven acariciaba su suave pelaje y el animal respondía inclinando la cabeza, mostrando un afecto silencioso. Nayeli hablaba con él, contándole historias de su infancia, sus miedos y sus sueños. Era extraño, pero sentía que el caballo entendía cada palabra, que compartía su alegría y su tristeza sin necesidad de responder con sonidos. Al tercer día, Nayeli y Rayo encontraron un pequeño claro donde la hierba era más alta y abundante. Decidieron descansar allí. Nayeli utilizó algunas hierbas para aliviar la inflamación de su pierna, mientras Rayo pastaba cerca, vigilando el entorno. Durante esos momentos de calma, Nayeli comenzó a notar detalles que antes no había visto, el brillo del rocío en las hojas, el canto de los pájaros que parecía formar melodías, y la manera en que Rayo reaccionaba a cada sonido, cada movimiento del viento. Todo parecía conectado. La naturaleza y la vida compartían un ritmo que solo podía entenderse prestando atención y estando presente. La relación entre Nayeli y Rayo no se limitaba a la supervivencia. Había algo más profundo en su compañía, un respeto mutuo y un entendimiento silencioso. Cada mañana, Nayeli se despertaba sintiendo la seguridad de que Rayo estaba allí, listo para guiarla y protegerla. Por su parte, el caballo parecía confiar en ella, aceptando sus caricias y sus palabras, reconociéndola como su compañera. Juntos habían creado un vínculo que nadie más podría comprender completamente, un lenguaje secreto hecho de miradas, gestos y emociones compartidas. Un día, mientras avanzaban por un sendero estrecho bordeado de árboles, Nayeli notó que el caballo se detuvo repentinamente. Sus orejas se movían hacia los lados, atento a cada sonido. La joven, siguiendo su ejemplo, observó cuidadosamente el entorno. No había peligro, pero Rayo no avanzaba. Nayeli entendió que debía esperar y confiar en su compañero. Esa lección, tan simple como parecía, era importante, no siempre era necesario apresurarse, a veces la paciencia era la clave para avanzar con seguridad. Con cada día que pasaba, Nayeli sentía cómo su cuerpo se fortalecía y su espíritu se renovaba. Lo que al principio había sido un accidente doloroso, se transformaba en una oportunidad para aprender y crecer. Aprendió a caminar con cautela, a confiar en su intuición y, sobre todo, a confiar en Rayo. Cada paso que daban juntos reforzaba la idea de que la vida estaba llena de momentos inesperados que podían cambiar nuestro destino para mejor, si estábamos dispuestos a aceptarlos. Durante uno de sus descansos, Nayeli recordó a su familia y sintió una mezcla de nostalgia y deseo de volver a casa. Sabía que no podía quedarse en las llanuras para siempre, pero también comprendía que Rayo se había convertido en parte de su vida de una manera que no podía ignorar. No era solo un animal que la había salvado, era un amigo, un guardián y un compañero que compartía su destino. Esta reflexión le dio fuerza y determinación. Cuando regresara a su aldea, no quería separarse de él. En los días siguientes, Nayeli y Rayo comenzaron a explorar áreas más lejanas de la llanura. Cada nuevo sendero traía consigo pequeños desafíos, un arroyo más ancho que cruzar, una pendiente empinada que superar, o hierba alta que dificultaba el paso. Sin embargo, con paciencia y trabajo en equipo, siempre encontraban la manera de avanzar. Nayeli aprendió a leer las señales de Rayo, un movimiento de cabeza, el cambio de dirección de sus patas, incluso el ritmo de su respiración, indicaban cuando debían detenerse, descansar o cambiar de camino. La joven sentía que cada día su conexión con el caballo se profundizaba y que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, Nayeli y Rayo llegaron a un río más ancho que los anteriores. La corriente era rápida, pero Nayeli confiaba en Rayo. Con cuidado, montó sobre su lomo y, siguiendo las indicaciones de su compañero, cruzaron el río sin problemas. Al otro lado, Nayeli sintió una sensación de triunfo y alivio, no solo había superado el obstáculo físico, sino que también había reforzado su confianza y la del caballo en su colaboración. Ese momento fortaleció aún más el lazo entre ellos, un lazo basado en respeto, confianza y entendimiento mutuo.
Durante esos días de caminata y descanso, Nayeli comenzó a notar cambios en sí misma. La experiencia la estaba transformando de manera profunda. Antes del accidente, confiaba en sus habilidades, pero ahora aprendía a depender de otro ser de manera equilibrada, sin perder su independencia ni su fuerza. Rayo le enseñaba, sin palabras, que la vida no siempre debía enfrentarse sola, que aceptar ayuda no era signo de debilidad, sino de sabiduría. Cada gesto del caballo reforzaba esa lección y Nayeli comenzaba a comprender su verdadero significado. Por la noche, al caer el sol, Nayeli solía acurrucarse cerca de Rayo. Mientras observaba las estrellas, sentía que cada una contaba una historia de aventuras, desafíos y compañía. La joven hablaba en voz baja sobre su vida, sus recuerdos y sus sueños, y aunque Rayo no respondía con palabras, sus movimientos y gestos eran suficientes para que Nayeli supiera que escuchaba y comprendía. Esa comunicación silenciosa se convirtió en un refugio para ella, un espacio donde podía expresarse sin miedo y donde cada emoción era aceptada. Un día, mientras descansaban bajo un árbol, Nayeli observó a Rayo acercarse a un pequeño arbusto de bayas. El caballo comenzó a comer con cuidado, y Nayeli se dio cuenta de que podía recoger algunas para ella. Compartieron esa pequeña comida, y la joven sintió un profundo agradecimiento por la compañía del animal. No era solo la ayuda física lo que la fortalecía, sino también la presencia constante, la compañía silenciosa que le daba valor para seguir adelante. Cada día junto a Rayo reforzaba la idea de que la vida podía mejorar de maneras inesperadas si abríamos nuestro corazón a la confianza y la amistad. La relación entre Nayeli y Rayo comenzó a atraer la atención de otros animales del lugar. Aves curiosas volaban cerca, pequeños roedores salían de sus escondites y hasta ciervos observaban desde la distancia. Todo parecía reconocer la armonía que existía entre la joven y el caballo. Nayeli comprendió que la naturaleza respondía a la bondad y al respeto, y que al vivir en equilibrio con su entorno, podía encontrar fuerza, seguridad y paz. Cada día era una lección, cada momento una oportunidad para crecer y aprender. Con cada paso que daban, Nayeli sentía que su vida cambiaba. Lo que al principio había sido un accidente doloroso, se transformaba en un camino de descubrimiento, confianza y amistad. La joven aprendía no solo a cuidar de sí misma, sino también a comprender y respetar a otro ser que compartía su destino. Rayo ya no era solo un caballo salvaje, era su compañero, su guía y su amigo. La conexión que habían formado era única, un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. Así, mientras el sol desaparecía en el horizonte y la noche caía sobre las llanuras, Nayeli y Rayo permanecían juntos, caminando y descansando, aprendiendo el uno del otro, creciendo y confiando en que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. El vínculo entre la joven apache y el caballo salvaje se fortalecía cada día, y la promesa de un destino compartido comenzaba a tomar forma, invisible pero poderosa, guiando sus pasos hacia un futuro lleno de posibilidades. El amanecer iluminó las llanuras con un resplandor suave y cálido. La brisa fresca traía el aroma de la hierba mojada por el rocío, y Nayeli despertó sintiendo una extraña calma en su corazón. Durante las semanas anteriores, su relación con Rayo se había profundizado más de lo que jamás imaginó posible. Ya no era solo un compañero que la ayudaba a caminar, se había convertido en un amigo fiel, un guardián silencioso y un confidente que la comprendía sin necesidad de palabras. Aquel día, Nayeli decidió explorar una zona de la llanura que nunca había recorrido antes. Aunque sabía que debía regresar pronto a su aldea, sentía una curiosidad profunda por el mundo que la rodeaba. Rayo, como siempre, se movía a su lado, atento a cada uno de sus gestos. El caballo parecía sentir su entusiasmo y lo correspondía con un paso ligero y confiado. Cada vez que Nayeli miraba a Rayo, notaba la inteligencia en sus ojos y la paciencia con la que la acompañaba en cada decisión. Mientras caminaban, Nayeli comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos.
Las aves cantaban en melodías suaves y armoniosas, los insectos revoloteaban entre las flores silvestres, y el sol jugaba con las sombras de los árboles y la hierba alta. Todo parecía formar una coreografía perfecta que los envolvía en un mundo silencioso y mágico. Nayeli comprendió que la vida no solo se trataba de sobrevivir, sino de observar, aprender y apreciar los pequeños milagros que la rodeaban. Rayo, siempre atento, guiaba a Nayeli por senderos seguros. En ocasiones, la joven se detenía para descansar y observar a su compañero. La manera en que el caballo movía sus orejas, cómo inclinaba la cabeza hacia ella y cómo esperaba pacientemente cada vez que se retrasaba, le mostraba una paciencia y un cuidado que pocas personas podían ofrecer. Nayeli comenzaba a comprender que la verdadera amistad no necesitaba palabras ni explicaciones, se demostraba con acciones, atención y presencia constante. Una tarde, mientras descansaban junto a un pequeño arroyo, Nayeli decidió hablar con Rayo sobre su familia. Le contó cómo era su aldea, los juegos de su infancia, las historias que su abuela le contaba sobre los espíritus de la naturaleza y la vida de los animales. Rayo permaneció a su lado, masticando hierba y observándola con atención. Aunque no podía responder con palabras, sus gestos le daban a Nayeli la sensación de que la escuchaba y la entendía. La joven se dio cuenta de que esa compañía le daba una fuerza que nunca había sentido antes, una seguridad que le permitía confiar en sus decisiones y en su camino. Durante los días siguientes, Nayeli y Rayo continuaron explorando. Encontraron colinas cubiertas de flores silvestres, pequeñas cuevas donde descansaban y claros llenos de hierba alta que se movía con el viento. Cada día traía nuevas experiencias y desafíos, aunque ninguno era peligroso. A veces, Nayeli se tropezaba o se cansaba, pero Rayo estaba allí para ayudarla. La joven aprendió a depender del caballo sin perder su independencia, entendió que la confianza y la cooperación podían lograr más que cualquier esfuerzo solitario. En una de esas caminatas, Nayeli notó que Rayo parecía más inquieto de lo habitual. Movía las patas y levantaba la cabeza con atención, como si hubiera percibido algo importante. Nayeli se detuvo y observó su entorno, tratando de descubrir qué había llamado la atención del caballo. Entonces comprendió que no importaba exactamente lo que sucediera, lo importante era la conexión que compartían. Rayo estaba alerta, y su atención le daba una sensación de seguridad y protección. Nayeli se sintió agradecida por tener un compañero tan atento y confiable. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Nayeli se sentó junto a Rayo y reflexionó sobre todo lo que había aprendido. La joven recordó los días antes del accidente, cuando caminaba sola por las llanuras sin imaginar que su vida cambiaría de manera tan profunda. Ahora, con Rayo a su lado, entendía que cada experiencia, incluso las más difíciles, podían transformarse en oportunidades para crecer y aprender. Su vínculo con el caballo le enseñaba la paciencia, la confianza y la importancia de la compañía. Al amanecer del día siguiente, Nayeli decidió poner en práctica todo lo que había aprendido. Juntas, ella y Rayo exploraron un bosque cercano. La luz se filtraba entre los árboles, creando sombras danzantes en el suelo. Nayeli escuchaba el sonido de las hojas, los pasos del caballo sobre la hierba y el canto de los pájaros. Todo parecía armonioso, como si la naturaleza misma celebrara su compañía. Rayo avanzaba con cautela, guiando a Nayeli por senderos seguros y mostrándole cómo superar los obstáculos con calma y confianza. Durante esos días, Nayeli también comenzó a notar cambios en sí misma. Su pierna, que al principio estaba herida y débil, se fortalecía poco a poco. Su cuerpo recuperaba la fuerza y la flexibilidad necesarias para caminar largas distancias, mientras que su mente se llenaba de gratitud y alegría. Lo que había comenzado como una experiencia dolorosa se transformaba en un aprendizaje valioso sobre la resiliencia, la paciencia y la importancia de la conexión con otros seres vivos. Nayeli entendió que la verdadera fuerza no estaba solo en el cuerpo, sino en la capacidad de adaptarse, confiar y aprender de cada experiencia. Un día, mientras descansaban junto a un riachuelo, Nayeli decidió enseñarle a Rayo un pequeño juego que había aprendido en su infancia.
Recogió algunas piedras y comenzó a lanzarlas suavemente, animando al caballo a seguirlas o acercarse a ellas. Rayo observó atentamente y, con curiosidad, comenzó a acercarse, tocando las piedras con su hocico y moviéndose con cuidado. Nayeli rió al ver la atención y la inteligencia del caballo, y comprendió que el juego fortalecía aún más su vínculo. No se trataba solo de diversión, sino de comunicación, de entenderse sin palabras y de compartir momentos de alegría. Con el tiempo, Nayeli también comenzó a notar cómo otros animales respondían a su presencia y a la de Rayo. Aves curiosas se acercaban a ellos, pequeños roedores salían de sus escondites, e incluso ciervos observaban desde la distancia. Todo parecía reconocer la armonía y el respeto que existía entre Nayeli y su compañero. La joven comprendió que la naturaleza respondía a la bondad, la atención y la conexión genuina, y que al vivir en equilibrio con su entorno, podía encontrar seguridad, paz y aprendizaje constante. Durante una de esas caminatas, Nayeli tuvo un momento de reflexión profunda. Observando a Rayo, comprendió que su vida había cambiado para siempre desde aquel día en que el caballo la había salvado. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir con propósito y con conexión. La joven sabía que algún día tendría que regresar a su aldea, pero también entendía que Rayo no era solo un animal que la había acompañado, era un compañero que compartía su destino y que había enseñado lecciones que nadie más podría haberle dado. En los días siguientes, Nayeli comenzó a planear cómo sería su regreso a la aldea. Sabía que no podía quedarse para siempre en las llanuras, pero también quería asegurarse de que Rayo estuviera a su lado. Su vínculo era tan fuerte que separarse no era una opción. Cada paso que daban juntos reforzaba esa decisión y le recordaba que la amistad y la confianza podían transformar la vida de maneras inesperadas. Nayeli comprendió que su historia con Rayo no era solo una coincidencia, era un camino compartido que ambos habían elegido seguir. Finalmente, una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, Nayeli y Rayo se detuvieron en un claro. La luz dorada iluminaba sus siluetas, creando un momento de calma y contemplación. La joven acarició el lomo del caballo, sintiendo la fuerza y la calidez que emanaba de él. Rayo respondió inclinando la cabeza y moviendo suavemente sus orejas, como si entendiera cada emoción que Nayeli sentía. Fue un momento de conexión pura, un instante en el que la joven comprendió que la verdadera amistad no necesitaba palabras ni explicaciones, se demostraba con presencia, cuidado y confianza mutua. Mientras la noche caía lentamente sobre las llanuras, Nayeli se sintió llena de gratitud. Lo que comenzó como un accidente que podría haber terminado en tristeza y miedo, se había transformado en una experiencia de aprendizaje, crecimiento y amor compartido. Su vínculo con Rayo era ahora inquebrantable, y cada día juntos le enseñaba lecciones que nunca olvidaría. Nayeli comprendió que su vida había cambiado para siempre, y que lo que habían comenzado juntos no era solo una amistad, sino un destino compartido que seguiría desarrollándose a lo largo de los días y los años. El sol se levantaba lentamente sobre las colinas, bañando la llanura en tonos dorados y cálidos. Nayeli miraba hacia el horizonte, donde la silueta de su aldea comenzaba a aparecer entre los árboles. Habían pasado semanas desde que Rayo la había salvado, y desde entonces habían recorrido juntos caminos que la habían enseñado paciencia, confianza y la importancia de la compañía. Cada paso que la acercaba a casa estaba lleno de anticipación y nerviosismo. Nayeli se preguntaba cómo reaccionarían los suyos al ver al caballo que se había convertido en su salvador y amigo. Rayo caminaba a su lado con calma, como si comprendiera la importancia de aquel momento. Su pelaje brillaba bajo los rayos del sol, y sus movimientos eran elegantes y seguros. Nayeli acariciaba su lomo mientras avanzaban, sintiendo la calidez y la fuerza que emanaba de él. Por primera vez, comprendió que Rayo no era solo un animal que la había acompañado, era un compañero que había cambiado su vida y que ahora la acompañaría en su regreso a la comunidad. A medida que se acercaban, Nayeli comenzó a recordar los momentos de su infancia en la aldea, las risas de los niños, las historias que contaba su abuela junto al fuego,
y la sensación de pertenencia que siempre había sentido. Todo eso la llenaba de emoción y también de cierta ansiedad. Sabía que su aldea nunca había visto un caballo salvaje como Rayo, y no estaba segura de cómo reaccionarían. Sin embargo, también sentía que la presencia del caballo podría abrir nuevos caminos, tanto para ella como para su comunidad. Cuando llegaron al borde del poblado, algunos aldeanos que trabajaban en los campos levantaron la vista, sorprendidos por la figura imponente del caballo junto a Nayeli. La joven caminó con paso firme, sosteniendo la cabeza de Rayo y hablándole en voz baja para calmar su nerviosismo. Los niños se acercaron curiosos, con los ojos abiertos y llenos de asombro. Nunca habían visto un caballo tan grande y elegante, y mucho menos uno que parecía entender y acompañar a Nayeli de manera tan cercana. Uno de los ancianos de la aldea se acercó lentamente, observando a Nayeli y a Rayo con una mezcla de sorpresa y respeto. La joven le explicó cómo había sido rescatada por el caballo y cómo había pasado días aprendiendo a confiar y comunicarse con él. El anciano asintió, reconociendo la importancia del vínculo entre la joven y el animal. Comprendió que Rayo no era solo un animal, sino un ser que había ayudado a Nayeli a sobrevivir y a crecer de manera extraordinaria. Los niños comenzaron a acercarse, tímidos al principio, luego con curiosidad y emoción. Nayeli les permitió acariciar a Rayo, mientras les contaba cómo el caballo la había acompañado en su recuperación y cómo juntos habían aprendido a superar los desafíos de las llanuras. Los más pequeños escuchaban con atención, fascinados por la historia y la presencia del caballo. Rayo permanecía tranquilo, moviendo suavemente sus orejas y observando a los niños con paciencia y amabilidad. Durante los días siguientes, Nayeli y Rayo comenzaron a integrarse a la vida de la aldea. La joven ayudaba a las familias con tareas cotidianas, recolectaba hierbas medicinales y compartía sus conocimientos sobre plantas y curación. Rayo se convirtió en un compañero constante, ayudaba a transportar cestas con hierbas, acompañaba a Nayeli en sus caminatas y protegía a los niños mientras jugaban cerca de los campos. La presencia del caballo inspiraba respeto y admiración, todos comprendían que aquel ser no era solo un animal, sino un amigo fiel y valioso. Nayeli comenzó a enseñar a los aldeanos cómo comunicarse con Rayo de manera respetuosa, mostrándoles que la paciencia y la atención eran la clave para establecer un vínculo con cualquier ser vivo. Los más jóvenes aprendieron rápidamente, y pronto varios niños comenzaron a pasear con el caballo bajo la supervisión de Nayeli. Cada interacción fortalecía la confianza entre Rayo y la comunidad, y también reforzaba el sentido de unidad y cuidado mutuo entre las personas y los animales que compartían la aldea. Mientras tanto, Nayeli seguía explorando nuevas maneras de utilizar sus conocimientos sobre plantas medicinales. Con la ayuda de Rayo, recolectaba hierbas en lugares alejados, enseñando a otros jóvenes cómo identificar y preparar remedios naturales. El caballo se convirtió en un guía indispensable, indicando caminos seguros y alertando sobre cualquier obstáculo en el terreno. Nayeli comprendió que lo que había comenzado como una relación de supervivencia se había transformado en una colaboración enriquecedora que beneficiaba no solo a ella, sino a toda la comunidad. Una tarde, Nayeli decidió llevar a Rayo a la zona donde los ancianos cultivaban plantas especiales para curaciones. Los niños la acompañaban, fascinados por la manera en que el caballo parecía entender cada indicación. Nayeli explicó cómo cada planta tenía propiedades distintas y cómo podían usarlas para aliviar dolores o enfermedades menores. Los aldeanos escuchaban atentamente, sorprendidos por la sabiduría de la joven y la manera en que Rayo participaba en la actividad con tanta atención y cuidado. Con el tiempo, Nayeli y Rayo se convirtieron en figuras respetadas y admiradas dentro de la aldea. La joven era reconocida por su conocimiento, valentía y dedicación, mientras que el caballo era considerado un protector y guía. Lo que al principio había sido un encuentro fortuito, se transformaba en una historia de amistad, cooperación y aprendizaje mutuo. La relación entre ambos demostraba que los vínculos podían surgir de las circunstancias más inesperadas y que la confianza y el respeto eran capaces de cambiar la vida de todos a su alrededor.
Durante las noches, Nayeli y Rayo descansaban juntos, recordando los días de su viaje por las llanuras. La joven hablaba en voz baja sobre sus experiencias, mientras el caballo permanecía a su lado, atento y tranquilo. Cada día era una oportunidad para reflexionar, aprender y fortalecer la conexión que los unía. Nayeli comprendió que su destino había cambiado para siempre desde aquel momento en que Rayo la había salvado, y que juntos podían enfrentar cualquier desafío que se presentara en el futuro. Un día, mientras Nayeli caminaba con Rayo por un sendero cercano al río, observó a su alrededor con gratitud. La aldea prosperaba, los niños jugaban felices y los adultos aprendían a convivir de manera armoniosa con la naturaleza y los animales. Nayeli comprendió que la vida podía transformarse de manera inesperada y que cada experiencia, incluso las más difíciles, podía traer consigo lecciones valiosas y oportunidades para crecer. Rayo, con su presencia constante y su paciencia infinita, había enseñado a todos una lección sobre amistad, respeto y lealtad. A medida que pasaban los días, Nayeli se dio cuenta de que su vínculo con Rayo había cambiado no solo su vida, sino también la dinámica de la aldea. Las personas comenzaron a valorar más la importancia de los animales como compañeros y guías, y la relación entre los humanos y la naturaleza se fortaleció. Nayeli comprendió que la verdadera fuerza residía en la cooperación, la empatía y la disposición para aprender de los demás, sin importar si eran personas, animales o la propia tierra que los sostenía. El tiempo continuó avanzando, y Nayeli siguió enseñando y compartiendo sus conocimientos con la comunidad. Rayo permanecía siempre a su lado, acompañándola en cada actividad y demostrando con cada gesto que la lealtad y el cariño podían superar cualquier desafío. La joven comprendió que su vida había cambiado para siempre, y que lo que había nacido de un accidente y un encuentro inesperado se había transformado en una historia de esperanza, aprendizaje y destino compartido. Al caer la noche, Nayeli miraba a Rayo con gratitud. Recordaba cómo lo había conocido, cómo lo había cuidado y cómo juntos habían superado obstáculos y aprendido a confiar el uno en el otro. La aldea dormía en calma, pero ella sentía que su historia no había hecho más que comenzar. El vínculo entre Nayeli y Rayo se había convertido en un ejemplo de amistad, cooperación y conexión con la naturaleza, y ella estaba decidida a seguir compartiendo esa lección con todos los que la rodeaban. El amanecer llegó lentamente sobre la aldea, bañando todo con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Nayeli despertó temprano como de costumbre, acompañada por Rayo, que ya esperaba junto a la entrada de su pequeña casa. La joven sonrió al ver su reflejo en el agua del arroyo cercano y cómo la luz iluminaba el pelaje brillante del caballo. Aquel día sentía una emoción especial en el corazón, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Después de todo, lo que había comenzado como un encuentro inesperado en las llanuras estaba a punto de mostrar su verdadero significado. Durante meses, Nayeli y Rayo habían recorrido juntos la aldea, ayudando a las familias, enseñando a los niños sobre la naturaleza y las hierbas medicinales, y demostrando cómo la confianza y la paciencia podían crear vínculos profundos. La joven había aprendido que la fuerza no solo estaba en el cuerpo, sino también en la capacidad de cuidar y compartir con los demás. Por su parte, Rayo se había convertido en un miembro querido de la comunidad. Todos los aldeanos lo respetaban y lo admiraban, pero nadie podía entender la profundidad del vínculo que existía entre él y Nayeli. Aquel día, Nayeli decidió llevar a Rayo a la parte más alta de la colina que rodeaba la aldea. Quería que el caballo pudiera ver el horizonte que ella había visto tantas veces durante su viaje por las llanuras. Mientras ascendían, Nayeli hablaba suavemente con Rayo, recordándole los días en que lo había conocido, cuando su vida dependía de su ayuda. Cada paso fortalecía el lazo que los unía y cada mirada intercambiada transmitía gratitud, confianza y cariño. Era un vínculo que iba más allá de las palabras, era un lenguaje silencioso hecho de gestos, miradas y emociones compartidas. Al llegar a la cima, Nayeli se detuvo y miró alrededor. La aldea estaba tranquila, los niños jugaban cerca de los campos y los adultos trabajaban con calma, siguiendo las rutinas diarias.
Todo parecía en armonía, y Nayeli sintió una profunda satisfacción. Su corazón se llenó de gratitud al pensar en cómo su vida había cambiado desde aquel día en que Rayo la había salvado en las llanuras. Ahora comprendía que cada encuentro, cada desafío y cada momento de soledad habían sido parte de un camino que la había llevado hasta allí, a un destino compartido con el caballo que se había convertido en su amigo y protector. Mientras descansaban en la cima de la colina, Nayeli comenzó a reflexionar sobre el significado de su experiencia. Recordó las noches frías en las llanuras, cuando el miedo y la soledad la acompañaban, y cómo la presencia de Rayo la había reconfortado. Recordó los días de caminata, los juegos improvisados y la manera en que el caballo parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Cada recuerdo le mostraba que lo que habían vivido no era solo una aventura, sino una lección de vida sobre la confianza, la paciencia y la amistad verdadera. Esa tarde, Nayeli decidió organizar una pequeña reunión en la aldea para compartir su historia con todos. Quería que las generaciones más jóvenes comprendieran la importancia de cuidar de los animales, de confiar en quienes los rodean y de valorar la naturaleza que los sustentaba. Rayo, como siempre, permaneció junto a ella, observando con atención mientras los aldeanos se reunían en el centro del poblado. Los niños, curiosos y emocionados, se acercaron a acariciar al caballo, mientras los adultos escuchaban con respeto y admiración cada palabra de Nayeli. La joven comenzó contando cómo había sido rescatada por Rayo, cómo habían pasado días juntos en las llanuras y cómo el caballo había demostrado ser mucho más que un animal, un compañero, un guía y un amigo. Los aldeanos escuchaban atentos, comprendiendo que aquella historia no solo hablaba de valentía y supervivencia, sino también de la importancia de la cooperación, la confianza y la conexión entre seres vivos. Nayeli explicó cómo había aprendido a escuchar y observar, a entender los gestos y señales del caballo, y cómo eso había transformado su vida. Rayo permaneció tranquilo a su lado, y Nayeli señaló cómo el vínculo entre ellos demostraba que la verdadera amistad no necesita palabras para ser comprendida. Los aldeanos se sorprendieron al ver cómo un animal podía transmitir tanto afecto, cuidado y comprensión. Los niños, fascinados, comenzaron a imitar los gestos que Nayeli había enseñado para comunicarse con Rayo, aprendiendo de manera práctica lo que significaba respetar y cuidar de otros seres vivos. Con el paso del tiempo, Nayeli y Rayo continuaron desempeñando un papel importante en la vida de la aldea. La joven enseñaba sobre hierbas medicinales, técnicas de cuidado de animales y la importancia de la paciencia y la observación. Rayo se convirtió en un símbolo de fuerza, lealtad y conexión con la naturaleza. Juntos, demostraban que los vínculos más poderosos se construyen con confianza, atención y cariño, y que la cooperación puede cambiar la vida de una comunidad entera. Un día, mientras Nayeli caminaba con Rayo cerca del río que atravesaba la aldea, recordó los momentos en que habían pasado hambre o frío durante su viaje por las llanuras. Sonrió al ver cómo esos recuerdos se habían transformado en lecciones valiosas, en experiencias que la habían hecho más fuerte y sabia. Rayo caminaba a su lado con seguridad, y la joven comprendió que aquel vínculo no solo la había salvado físicamente, sino que también la había preparado para convertirse en una persona capaz de guiar, enseñar y cuidar de los demás. Con el tiempo, Nayeli comenzó a ayudar a los más jóvenes de la aldea a desarrollar confianza en sí mismos y en la naturaleza. Les enseñaba cómo leer los gestos de los animales, cómo respetar cada criatura y cómo aprender de las experiencias diarias. Rayo se convirtió en un participante activo en estas enseñanzas, demostrando con su presencia que la paciencia, la lealtad y el cuidado podían transformar la vida de todos a su alrededor. Cada día que pasaba fortalecía el lazo entre la joven, el caballo y la comunidad. Las estaciones cambiaban, y con ellas, la vida en la aldea seguía su curso. Nayeli continuaba creciendo como líder y guía, siempre acompañada por Rayo. Juntos habían aprendido a superar desafíos, a confiar el uno en el otro y a valorar la amistad y la conexión con la naturaleza. Cada amanecer traía nuevas oportunidades para aprender, compartir y fortalecer lazos,
Y cada atardecer era un recordatorio de lo lejos que habían llegado desde aquel día en que el caballo había salvado a Nayeli en las llanuras. En una tarde tranquila, Nayeli se sentó junto a Rayo en la colina que miraba toda la aldea. Observó a los niños jugando, a los adultos trabajando y a los animales moviéndose con libertad y armonía. Sintió una profunda gratitud al pensar en todo lo que habían vivido juntos. Comprendió que lo que había nacido de un encuentro inesperado no era solo una amistad, sino un destino compartido que los uniría para siempre. Rayo no solo había salvado su vida, había transformado su camino y el de toda la comunidad. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Nayeli acarició suavemente el lomo del caballo. Recordó las primeras noches de miedo y soledad, y como Rayo la había acompañado sin dudarlo. Recordó los días de caminata, los momentos de aprendizaje y las risas compartidas. Todo eso formaba parte de una historia más grande, una historia de amistad, valentía y destino compartido. Nayeli comprendió que cada momento de su vida había sido una preparación para ese vínculo único y que ahora podían enfrentar cualquier desafío juntos. Con el tiempo, Nayeli y Rayo se convirtieron en leyenda dentro de la aldea. Su historia se contaba a los niños como un ejemplo de amistad verdadera, valentía y respeto por la naturaleza. Los más jóvenes aprendían a valorar la importancia de confiar en otros seres, de cuidar de los animales y de encontrar lecciones de vida en cada experiencia. La presencia de Rayo y la guía de Nayeli transformaron la aldea, enseñando que los vínculos más poderosos no se basan en la fuerza, sino en la comprensión, la paciencia y el cariño. Los años pasaron, pero la relación entre Nayeli y Rayo permaneció inquebrantable. Cada día juntos era una oportunidad para aprender, enseñar y fortalecer su vínculo. La joven comprendió que lo que había nacido de un accidente y un encuentro fortuito se había convertido en un camino de vida compartido, lleno de propósito, aprendizaje y amor. Rayo seguía siendo su protector, su amigo y su guía, y juntos demostraban que los destinos podían entrelazarse de maneras inesperadas y maravillosas. Finalmente, una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Nayeli miró a Rayo y sintió una paz profunda en su corazón. Sabía que su historia no era solo de supervivencia, sino de crecimiento, aprendizaje y amistad verdadera. El caballo que una vez la había salvado de la soledad y el peligro se había convertido en su compañero de vida, en un amigo que le enseñó el valor de la paciencia, la confianza y la conexión con el mundo que los rodeaba. Nayeli comprendió que su destino y el de Rayo siempre estarían unidos, y que juntos podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les trajera. La aldea dormía en calma esa noche, pero Nayeli y Rayo permanecían despiertos, observando las estrellas y recordando su camino. Cada experiencia, cada paso y cada desafío habían sido parte de un viaje que los había transformado. Ahora, no solo habían sobrevivido, habían aprendido, crecido y encontrado un propósito compartido. La joven sonrió, acariciando el lomo del caballo, y comprendió que lo que había comenzado como un encuentro inesperado había cambiado dos vidas para siempre. El vínculo entre Nayeli y Rayo se había convertido en un ejemplo vivo de amistad, lealtad y destino compartido. Cada día juntos reforzaba la idea de que la vida podía transformarse de maneras inesperadas y maravillosas, siempre que uno estuviera dispuesto a confiar, aprender y valorar la compañía de aquellos que nos rodean. Nayeli comprendió que, gracias a Rayo, su vida había encontrado un rumbo lleno de esperanza, alegría y propósito. Y así, bajo la luz de la luna que brillaba sobre las llanuras y la aldea, Nayeli y Rayo permanecieron juntos, caminando, aprendiendo y viviendo, sabiendo que sus destinos estaban entrelazados para siempre, y que su historia continuaría inspirando a todos los que escucharan sobre la joven Apache y el caballo que cambió su vida para siempre.